Como pueden ustedes ver, entonces, el tema de hoy es fundamental. Se constituye en una base sólida para lo que va a venir de aquí más adelante en el desarrollo de temas posteriores. Cuando yo había presentado la materia, les decía de que existe en la clasificación de los derechos reales la categoría de los derechos reales sobre cosa propia, del cual se desprende precisamente el único derecho real por excelencia en esa categoría, que es el derecho de propiedad. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a estudiar una secuela de temas a partir del de hoy vinculados a el estudio del derecho de propiedad. Entonces, en un tema número 4, en una unidad número 4, vamos a abordar al derecho de propiedad y de lo que venga de aquí en adelante precisamente se va a vincular a este tema. Comencemos con algunos aspectos a modo de introducción. Un primer punto, pongan introducción y vamos a citar algunos aspectos que nos van a poner ya en el contexto de estudio de este instituto tan importante de la propiedad. Primero, debemos decir que la propiedad es abordada por una serie de ciencias, desde el punto de vista de la sociología, la economía y otras ramas del conocimiento humano han abordado el tema de la propiedad. Y sin duda alguna, la ciencia jurídica, el derecho, también lo ha hecho, también lo hace. Entonces, la propiedad es un objeto de estudio para varias ciencias, no solo el derecho. Ahora, enfocándonos en los que nos concentra en lo que es el derecho, nuestra ciencia denomina a la propiedad con el nombre de derecho de propiedad. No solo el término suelto propiedad, sino que lo correcto es denominarla derecho de propiedad. Entonces, este instituto jurídico, llamado derecho de propiedad, es objeto de estudio y análisis del derecho y de la ley, debido a que en virtud a él gira una serie de derechos y obligaciones para el titular de este derecho y también para terceras personas que no ejerzan de manera directa la propiedad sobre una cosa. Entonces, para el derecho, como ciencia, se aborda la propiedad con el nombre de derecho de propiedad. Este derecho de propiedad tiene una ubicación, una posición fundamental en lo que es el estudio de los derechos reales. Tiene una ubicación nuclear, central y fundamental, en virtud a todas las facultades que este derecho va a otorgar a su titular y que esas facultades sin duda van a permitir que el titular ejerza poderes y derechos sobre la cosa, pero también al mismo tiempo la ley le va a poner en cierto modo algunos límites al ejercicio de esos poderes. Pero del derecho real de propiedad, podemos decir, se desprenden otros derechos reales más, incluso sobre cosa ajena, que se van a estudiar más adelante, como por ejemplo el usufructo, la habitación, servidumbre, etcétera, los cuales digamos que tienen características que salen del derecho de propiedad. Por eso la ubicación tan fundamental, tan nuclear en el estudio de los derechos reales sobre lo que es la propiedad, porque de ella se desprenden otros derechos reales que vamos a estudiar más adelante. Tanto derechos reales sobre cosa ajena, pero también derechos reales de garantía. Por ello, bajo esa introducción, la propiedad va a otorgar un ejercicio pleno sobre la cosa al titular de este derecho. Porque cuando uno ejerce propiedad, precisamente los poderes y facultades que la ley reconoce son plenos, son absolutos, son completos. Centrándose estos, como hemos mencionado ya en clases anteriores, en facultades como por ejemplo el uso, el goce y disfrute y disposición. Entonces, esas facultades tan amplias, plenas, hacen que este derecho real se constituya precisamente en un derecho pleno que se ejerce sobre la cosa y además con carácter definitivo y con carácter real. Bueno, estos aspectos mencionados a modo de introducción nos permiten ahora ya pasar a un segundo punto, que vamos a ver ahora el concepto de lo que es la propiedad. Bien,
Bueno, para hacer un concepto quisiera ahora cambiar un poco la metodología que hemos usado en clases en aula, porque ahora evidentemente también teniendo el apoyo de la proyección que ustedes están viendo, voy a poner a consideración de ustedes, a modo de concepto, lo que refieren dos códigos civiles europeos. Estos códigos que voy a compartir con ustedes van a dar un directamente, nuestro código no da un concepto de la propiedad. Tomando en cuenta que esa no es la función de los códigos, darnos conceptos. Para eso está la doctrina. Sin embargo, en alguna oportunidad, en algunos institutos jurídicos, los códigos sí se toman la atribución de dar una definición o concepto. Como nuestro Código Civil boliviano no lo hace, pongo a consideración de ustedes el Código Civil alemán primero, que en su contenido establece lo siguiente sobre la propiedad. Ahí dejo la presentación para que ustedes vayan registrando los elementos que vean necesarios copiar. Comencemos. El Código Civil alemán establece lo siguiente sobre la propiedad. El dueño de una cosa, en tanto que la ley o derechos de terceros no se oponga, puede proceder con la cosa según su voluntad y excluir a otros de toda intromisión. Eso es lo que refiere el Código Civil alemán sobre lo que es la propiedad. En esa dirección, ahora voy a sugerir tomar en cuenta también lo que dice el Código Civil italiano, tomando en cuenta que el Código Civil italiano eh, es un referente para lo que es nuestro Código Civil boliviano. El Código Civil boliviano ha tomado como una fuente, como una referencia, el Código Civil italiano. Es casi una copia del Código Civil italiano, nuestro Código Civil boliviano. Por eso es que ahora voy a poner a consideración de ustedes lo que dice este código. En lo que respecta a la propiedad, entonces, el Código Civil de Italia nos dice lo siguiente. El propietario tiene el derecho de gozar y disponer de las cosas de manera plena y exclusiva, dentro de los límites y con sujeción a las obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico. Acá quiero hacer hincapié entonces en lo que refiere a estos dos códigos y hacer una comparación de los dos conceptos y sobre todo extraer lo más importante de los elementos de estos conceptos. Bien, comencemos ese análisis y ahí sí sugiero ustedes vayan tomando apunte de lo que vean pertinente. Bien, inicialmente el Código Civil alemán establece algo muy importante en la propiedad. Primero, referirnos a los límites que se establecen en el ejercicio del derecho de propiedad. Porque si bien el derecho de propiedad es un derecho sumamente completo, amplio, el ejercicio de ese derecho no puede ser abusivo, no puede ser un derecho que vulnere intereses y derechos de terceros. Entonces, tomando en cuenta que el límite en el derecho de propiedad es el derecho de terceros, evidentemente la legislación alemana eso refiere. Dice que el dueño de la cosa puede proceder con ella según su voluntad, pero tiene una limitante. La limitante está en el derecho de terceros y también en la ley. Esos dos componentes, la ley y el derecho de terceros, van a ser un límite al ejercicio pleno del derecho de propiedad que haga el titular del derecho llamado propietario en nuestra legislación. No usamos el término dueño, sino usamos el término propietario en realidad. Entonces, el propietario o titular del derecho de propiedad va a ejercer su derecho de manera plena, de manera amplia, de disponer sobre la cosa como él quiera, según su voluntad. Pero el límite a ese ejercicio va a ser lo que la ley también le establezca, lo que la ley a veces le prohíba, y también el derecho de terceros. Entonces, en tanto la ley ni el derecho de terceros no se opongan,
Ahí recién el titular del derecho de propiedad, llamado propietario, puede proceder con la cosa según su voluntad y además excluir a otros, dice, de toda intromisión. La exclusión de otros o de terceros de actos de intromisión sobre la propiedad también ya lo hemos estudiado en cierto modo en el tema anterior de la posesión, cuando hablábamos del carácter erga omnes u oponible a todos. Entonces, en realidad es una característica de todo derecho real el hecho de que el titular de ese derecho pueda oponer el mismo ante terceros y ante actos de intromisión. A eso hemos hablado, de eso, perdón, nos hemos referido con el término erga omnes u oponible a todos. Ya a eso precisamente se refiere el Código Civil alemán. En esa dirección, ¿qué complementa el Código Civil italiano? Bueno, como vemos, el Código Civil italiano a modo de concepto dice que el propietario tiene el derecho de gozar, de disponer de las cosas de manera plena y de manera exclusiva. Como hemos visto anteriormente ya en el tema de posesión igual, los derechos reales otorgan al propietario, pues precisamente facultades de manera exclusiva en el hecho de decir que solamente el titular del derecho puede hacer ejercicio de él. Solo el titular, no otras personas más. Entonces, la exclusividad también se manifiesta acá en la propiedad hacia el titular del derecho, llamado propietario. Pero vean, el Código Civil italiano también refiere a límites, de que el ejercicio del derecho de propiedad no es irrestricto, no es ilimitado y menos puede ser abusivo, sino que va a encontrar límites según las obligaciones que le imponga la ley al propietario. El Código Civil italiano no habla mucho de los derechos de terceros, habla solamente, digamos, que los límites emanan de la ley. Entonces, evidentemente, ambos coinciden en que hay límites, sin duda alguna, para el ejercicio del derecho de propiedad. En algunos casos, los límites en derechos de terceros y en otros en lo que la ley establezca. Entonces, tenemos que nosotros asumir, ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de dar un concepto de la propiedad, que este es un derecho completo que permite al titular, llamado propietario, ejercer de manera exclusiva actos de goce, de disfrute y de disposición sobre la cosa, pero con límites establecidos en la legislación y también en el derecho de terceros. ¿Quiénes son terceros, por ejemplo? Bueno, terceros viene a ser la sociedad en general, el interés colectivo de la sociedad. Pueden ser personas vecinas y pueden ser cualquier otra persona que pueda verse afectada de manera directa o indirecta con el ejercicio del derecho de propiedad abusivo que realiza el propietario en algunas oportunidades. En clase hablábamos, por ejemplo, que el propietario no puede, en su calidad de tal, abrir cantinas, boliches, pubs, si quiere, porque es su propiedad. Hay que ver también normas municipales de de ornamento, de, de carácter social que puede sacar el municipio, en las cuales a veces existen algunas prohibiciones. Ese tipo de negocios o ese tipo de actividad económica no se puede realizar, por ejemplo, a cierta distancia de colegios, hospitales, u otros centros donde existe por su propia naturaleza intereses de terceros que pueden verse en riesgo al momento de abrir una cantina, un bar o cualquier actividad comercial de esa índole, porque expone a la seguridad de las personas, expone o pone en riesgo la seguridad de las personas, por ejemplo. Entonces ahí la ley municipal no va a permitir ejercer ese tipo de actividades de tipo comercial cerca a colegios, hospitales u otras. Entonces, vean, ahí ya encontramos una limitación a las facultades amplias que tiene el propietario de ese tipo de bienes. Ahora bien, entonces, sobre la base de todos los elementos analizados de esos dos códigos, podemos decir también dentro del concepto que el derecho de propiedad otorga al titular varias facultades sobre la cosa, principalmente facultades de uso, de goce y disfrute y disposición, las cuales ya anteriormente en tema de la posesión habíamos mencionado.
Entonces, bajo ese antecedente y yendo en la línea del Código Civil alemán, además vamos a decir que el derecho de propiedad permite calificarse como un derecho erga omnes, es decir, oponible a todos, lo que implica que el titular del derecho real de propiedad podrá hacer respetar ese su derecho, podrá hacer valer ese su derecho ante la intromisión de cualquier persona, de cualquier tercero que quiera impedir o perturbar el ejercicio pacífico y el ejercicio continuo del derecho de propiedad. ¿Y cómo logramos esa oponibilidad o esa característica erga omnes del derecho de propiedad? Pues como había mencionado ya también en temas anteriores y en clases anteriores, eso se garantiza a través del registro del derecho de propiedad o de tener la propiedad debidamente inscrita o registrada cuando sea en propiedad de bienes inmuebles o bienes muebles sujetos a registro, principalmente registrar ese derecho para que así el título de propiedad sea oponible a todos. Y en virtud a ese registro, el propietario pueda realmente hacer valer su derecho frente a cualquier acto de intromisión de terceras personas. Esa es la característica fundamental del derecho de propiedad, sobre todo cuando recae en inmuebles sujetos a registro. Y en bienes muebles, como ya hemos estudiado en el tema anterior, la posesión por presunción implica que cuando una persona tiene en posesión una cosa mueble, se presume que entonces lo hace en calidad de propietario, ¿verdad? Entonces, todos esos componentes hacen que siempre la propiedad pueda oponerse ante intromisión de terceros y hacerse respetar ese derecho de propiedad, incluso en la vía judicial, porque existen medios legales para defender el derecho de propiedad. Entonces, todos esos elementos nos permiten tener una amplitud de componentes que ustedes pueden ya tomar en cuenta para hacer un concepto propio de lo que es la propiedad. Así que ahora ustedes ya tienen ahí una especie de ensalada de componentes que hemos analizado y seleccionarán los que vean pertinentes para hacer su propio concepto. Continuamos. Antes. Además, aquí les doy otro elemento más para hacer un concepto lo más completo posible de la propiedad. La propiedad se aplica de manera plena, absoluta, no de manera parcial. ¿Sobre qué tipo de bienes o cosas? Tanto corporales como incorporales. Analizando un poco más, decimos de que el derecho de propiedad se aplica de manera plena, no solo parcial. Entonces, por ejemplo, si una persona es propietaria de un bien, su derecho de propiedad es sobre todo el bien, no sobre una parte de él solamente. O sea que el uso, el goce o la disposición lo va a aplicar sobre todo el bien o sobre toda la cosa, no solo sobre una parte de ella. Si fuera propietario, por ejemplo, de un vehículo, de un automóvil, sería irrisorio decir que solo es dueño de las llantas o neumáticos, o que solo es dueño del motor. Cuando uno es dueño de un vehículo, es dueño de todo el vehículo, incluso sus accesorios, de manera plena. Entonces, el uso, el disfrute o la disposición lo hará sobre todo el bien, no solo sobre una parte de él. Y cuando hablamos de bienes corporales o incorporales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esto ya lo hemos visto en el segundo tema, en la clasificación de bienes. Los corporales son todos aquellos que están sujetos al dominio por nuestros sentidos. Es decir, que podemos percibirlos a través del uso de cualquiera de nuestros sentidos. No solo la vista, no solo el tacto, sino todos los sentidos. ¿Por qué? Porque los bienes corporales tienen una existencia material y física. Y los incorporales, en cambio, carecen de esa característica. Es decir, no tienen una existencia ni física ni material, pero sí pueden ser apreciados, percibidos a través del uso de nuestra inteligencia. Entonces nosotros, a través de la inteligencia con la que contamos, podemos idealizar los bienes incorporales y darles una existencia dentro de lo que respecta a nuestra inteligencia, nuestra mente.
Entonces no tendrán precisamente un color, una textura, un tamaño, una dimensión, porque no tienen rasgos materiales, pero existen de todos modos, como el caso, por ejemplo, decíamos, de los derechos de autor, las patentes de invención, las marcas de fábrica, etcétera, que todos ellos también forman parte como bienes del patrimonio de una persona y por ende sobre ellos se puede ejercer el derecho de propiedad también, pero de manera plena, no solo de manera parcial, sino de manera plena y absoluta. Entonces, con todos esos componentes se puede sacar un concepto completo, pleno de lo que es la propiedad. Les invito a ustedes a hacer ello entonces. Vamos a pasar a un tercer punto dentro del tema. Vamos a referirnos a las características del derecho propietario. Entonces, comencemos a desarrollar las más importantes. Y una primera característica que vamos a analizar ahora es aquella que dice que la propiedad es un derecho completo. Primera característica. A ver, analicemos por qué es completo. Primero, el propietario o titular puede ejercer sobre la cosa no una, dos, sino todas las facultades sobre la cosa. No solo el uso, no solo el disfrute, o no solo uso y disfrute, sino va a ejercer sobre la cosa todas las facultades, es decir, el uso, el disfrute y la disposición. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que es un derecho completo. Este derecho permite al titular llamado propietario que éste pueda de manera absoluta, completa, ejercer las facultades que la ley le reconoce sobre la cosa. Cosa que no puede hacer el no propietario. Cuando hablamos, por ejemplo, de un simple detentador o hablamos de un usufructuario, personas que en su calidad de tercero no propietario no van a poder ejercer de manera completa todas las facultades sobre la cosa. Entonces, esto solo es posible para el propietario o titular del derecho de propiedad. Por eso se dice que su derecho es completo. Además del uso, el disfrute y la disposición, el propietario puede cumplir sobre la cosa actos materiales y actos jurídicos en orden económico o en la satisfacción de sus necesidades. Este es un elemento nuevo que antes no nos habíamos detenido a analizar a detalle con ustedes en clase. Por eso sugiero acá ustedes puedan tomar apunte de lo que vamos a disgregar ahora en el análisis, porque evidentemente no solo se trata de quedarnos con el uso, disfrute y disposición, sino que también, obviamente, relacionadas a esas facultades, un propietario, un titular del derecho de propiedad, puede hacer actos materiales sobre la cosa. ¿A qué me refiero con actos materiales? Me refiero, por ejemplo, a que se pueden hacer refacciones, remodelaciones, ampliaciones, demoliciones, cambios, etcétera, en la cosa objeto del derecho real de propiedad. En cualquiera fuera el objeto, es decir, una cosa corporal o incorporal, el titular propietario puede cambiar materialmente la cosa a su gusto y antojo. Vamos a usar dos ejemplos rápidamente, en una cosa corporal y en una cosa incorporal, sobre estos cambios o actos materiales que se pueden realizar sobre ellos. Hablemos, por ejemplo, nuevamente, invito a un ejemplo de un vehículo y qué actos materiales se pueden realizar sobre el vehículo por parte del propietario. El propietario, si gusta, puede cambiar el color del vehículo. Entonces, para ello va a llevar ante un chapista, para que el chapista en su calidad de técnico especializado, digamos, en este trabajo, pueda pulir el vehículo, sacar el color que tenía y luego pintar y cambiar el color. O si gusta, puede modificar el vehículo y cambiarle las ruedas, el estilo de las ruedas, el estilo también quizás del chasis, qué sé yo. Cambiar en el motor algunos componentes para darle más potencia
o cambiar la forma de combustible o combustión en el vehículo y transformar el vehículo de diésel o gasolina a gas. Todo tipo de acto material de cambio, ya sea para la mejora en el rendimiento, ya sea para la revalorización, en fin, son actos que también están comprendidos como facultad, como derecho solo para el propietario. Ahora, el propietario puede cumplir, dice, no solo actos de tipo material, sino también actos jurídicos. Ahora, hablando de actos materiales aplicados a cosas o bienes inmateriales, podemos ver, por ejemplo, el caso de un músico, de un artista que ha escrito una canción y además ha escrito no solo la letra, sino también la música, la armonía que acompaña a esa obra musical. Entonces es autor de la letra y la música. Puede que él ya haya registrado su derecho de autor en los registros correspondientes. En Bolivia el registro para los derechos de autor es Sobobaicom. Entonces va, inscribe, perdón, ahí en Sobobaicom su derecho de autor, pero él, en virtud de ser el titular propietario, quizás quiere cambiar la letra de su canción, hacer algunos ajustes, cambios, incorporar una estrofa más a su canción o cambiar la melodía. ¿Me entiendes? Esos son actos ya materiales sobre la obra musical. En una cosa inmaterial estamos haciendo actos materiales de transformación, de cambio. Ahora, los actos jurídicos se refiere a que el propietario puede, por ejemplo, disponer de la cosa, realizar actos jurídicos de transferencia, de cesión de la propiedad a través de la venta, la donación, etcétera, o quizás establecer una transferencia por efecto mortis causa en testamento. Todos esos ya son actos jurídicos que se realizan tanto en cosas materiales o inmateriales sobre la propiedad, en el orden económico o en la satisfacción de necesidades, lo propio. Siempre, si el propietario va a vender, es seguramente por una necesidad económica, a veces obteniendo una ganancia, lucrando en cierto modo con la venta de la propiedad de un bien. Y la satisfacción de necesidades, ni qué decir. Hablando de actos materiales, por ejemplo, puede que una persona tenga una casa, cambiando el ejemplo a un bien inmueble ahora, tenga la casa y quiera en la casa, no sé, tener jacuzzi, ya no tener una simple ducha, sino un jacuzzi, o quiera poner una piscina o un parrillero, ya es satisfacción de necesidades que como propietario tiene y que las puede realizar en su calidad de propietario. Eh, el derecho a propiedad es completo también, sobre todo porque está protegido y reconocido en la norma suprema del ordenamiento jurídico, la Constitución Política del Estado. Principalmente vamos a hacer referencia al artículo 56 de la Constitución, en el cual, evidentemente, esta norma suprema reconoce y protege al derecho de propiedad frente al Estado y frente a los particulares, porque el derecho de propiedad va a estar tutelado y protegido por la ley frente a actos abusivos que quiera hacer el Estado y también otras personas particulares. Por eso decíamos que es un derecho ponible. Además, la Constitución Política del Estado y otras leyes especiales como nuestro Código Civil van a brindar al propietario, al titular, medios legales de defensa. Cuando hablamos de medios legales de defensa nos referimos a acciones legales, procesos judiciales que se pueden iniciar y tramitar cuando sea necesario ante actos de ya sea de perturbación o de intromisión que terceros puedan realizar sobre la propiedad que ejerce el titular. Ese titular propietario se defenderá a través de estos medios legales que la ley les reconoce. Bueno, vean, son varios entonces los elementos que pueden permitir afirmar, evidentemente, como una primera característica, que el derecho de propiedad es un derecho completo. Una segunda característica que tenemos que tomar en cuenta sobre la propiedad
es que este es un derecho exclusivo. Vamos a ver a qué hace referencia esta característica. El derecho de propiedad se llama exclusivo porque solo su titular, es decir, el propietario, solo él es quien se beneficia con los poderes que le ofrece la cosa. Como hemos visto en temas anteriores, el bien o cosa va a otorgar a su titular una serie de beneficios, una serie de utilidades. Por ende, el propietario o titular de un derecho real sobre la cosa ejercerá sobre ella determinados poderes y facultades. Pero para ejercer esos poderes, por ejemplo, usar, disfrutar o disponer, el titular del derecho de propiedad o propietario no necesita ni requiere ni participación ni colaboración de otras personas. No necesita permiso, no necesita consentimiento, no necesita ayuda ni colaboración de terceros para que el propietario haga uso pleno de sus facultades sobre la cosa. Por eso decimos que este derecho también es excluyente. ¿Por qué? Porque solo el propietario, él solito, va a poder obtener ganancias, va a poder realizar el uso o el goce sobre la cosa en la que está ejerciendo su derecho propietario. No necesita que le ayude el hermano, no necesita que le colabore o autorice el papá, la mamá, ni el hijo, ni la esposa, ni la conviviente, ni el amigo, ni nadie. El propietario solo por sí mismo, ya que su derecho es exclusivo para él hará el ejercicio pleno de sus poderes sobre la cosa sin la necesidad de participación ni colaboración de nadie. Por eso él excluye a otros en el ejercicio pleno de sus poderes sobre la cosa. Por eso decimos que es un derecho exclusivo. Una tercera característica en el derecho de propiedad que debemos tomar en cuenta es el que es un derecho perpetuo. Antes que nada es importante tener claro que es perpetuo. Llámese perpetuo a aquello que no desaparece, aquello que tiene una existencia ilimitada en el tiempo, que perdura en el tiempo sin desaparecer, sin extinguirse, ¿sí? Y aplicado, digamos, a los seres humanos o personas individuales, perpetuo es aquello que no muere, que nunca muere. Bueno, partamos de ahí. El ser humano, por su propia naturaleza, no es un ser perpetuo. El ser humano en algún momento muere y por ende desaparece como persona jurídica. Los entes colectivos o personas jurídicas y colectivas lo propio. Si bien tienen otra naturaleza, pero las personas colectivas tampoco son del todo perpetuas. En algún momento las personas jurídicas se extinguen o disuelven. ¿Y por qué hago hincapié a este elemento de la perpetuidad aplicado a las personas y su duración? Porque el derecho de propiedad no desaparece. Aunque el titular del derecho de propiedad en algún momento muera o desaparezca, el derecho de propiedad continúa. Lo único que ocurre en este caso es una sustitución, un cambio de propietario, ya sea porque éste murió o ya sea porque éste incluso transfirió su propiedad en vida y por un acto voluntario, y lo transfirió a través de una venta, donación, etcétera. Entonces, la propiedad sí se puede decir que es perpetua, pero bajo un requisito que ahora ustedes están viendo en la presentación. El requisito para la perpetuidad del derecho de propiedad es precisamente que este derecho perdurará en el tiempo y se podrá incluso hacer perpetuo en tanto la cosa o el bien sobre el que recae el derecho de propiedad se mantenga en el tiempo. Porque si la cosa desaparece, el derecho de propiedad desaparece con la cosa, se extingue también. Entonces aquí el tema es de que la cosa pueda mantenerse en el tiempo. Sobre todo los que pueden mantenerse más son los bienes inmuebles y también en cierto modo los bienes muebles sujetos a registro en la categoría de los
vehículos, por ejemplo, los automotores, que de acuerdo al mantenimiento, la conservación que se haga de ellos, estos pueden durar muchos años y con ellos el derecho de propiedad. Ahora, en los varios años que puedan durar este tipo de bienes, puede haber una serie de sustitución de cambio de titulares. Pero el cambio de titulares no quiere decir que el derecho de propiedad se extinga en algún momento, porque no es así. El derecho de propiedad permanece existiendo como una realidad jurídica y lo único que opera aquí es el cambio de dueño o propietario, sea porque éste murió o sea porque éste transfirió el derecho de propiedad o quizás renunció a él. Entonces, en ese antecedente, aquí hay que tomar en cuenta que evidentemente el derecho de propiedad puede ser un derecho perpetuo en tanto la cosa permanezca existente. Aquí también incluso hay que decir que el no usar el derecho de propiedad no implica tampoco la extinción del derecho de propiedad directamente. Como analizamos en el tema anterior de la posesión, el propietario a veces puede descuidar temporalmente su derecho propietario, incluso abandonarlo por un tiempo. Pero el que lo haga, es decir, que abandone su derecho de propiedad, no implica que éste se extinga directamente, porque existen plazos o tiempos que la ley otorga al propietario para que éste se pueda tomar esa atribución, digamos, de abandonar su derecho propietario, como por ejemplo el plazo de 10 años para que pueda proceder una posible usucapión por una persona que no sea propietaria del bien. Entonces, si fuera el caso que hay un no propietario en posesión de un bien ajeno, el dueño de ese bien, el propietario, en cualquier momento puede volver de nuevo a ejercer su derecho propietario con plenitud, ¿no? Entonces, bajo ese antecedente, y ustedes hicieron una investigación precisamente vinculada a eso en el caso de restituir la cosa, de devolver la cosa cuando el propietario aparece, cuando el propietario retorna nuevamente a ejercer su derecho. Entonces es así, el no usar el derecho de propiedad directamente no implica perder o extinguir ese derecho, porque el propietario puede de nuevo volver a hacer un ejercicio activo, pleno de su derecho en cualquier momento. Entonces, por eso el derecho de propiedad, decimos en esta característica, no se extingue fácilmente. Es casi perpetuo, en tanto, repito una vez más, la cosa o el bien objeto del derecho de propiedad permanezca existiendo y permanezca con sus características de utilidad y función económica a las personas. Una otra característica del derecho de propiedad es que debe cumplir una función social. Esto está referido a lo que dice el artículo 56 de la Constitución Política del Estado también. Una de las características que se aplica a todo derecho de propiedad, no solo propiedad inmueble o de terrenos, casas, etcétera, sino a toda propiedad en general, de bienes muebles, corporales, incorporales, etcétera, todos los que hemos estudiado, es de que la propiedad cumpla una función social. ¿Y a qué se refiere a grandes rasgos esta característica? De que la propiedad, primero, siempre va a estar subordinada a la función social que implica el bien común y el interés social. Hablábamos al empezar el tema, cuando estábamos en el análisis del concepto de la propiedad, decíamos de que la propiedad evidentemente es un derecho sumamente completo, amplio, que otorga variadas facultades a su titular, pero también hablábamos de que esas facultades y este derecho tienen límites. Y los límites precisamente están vinculados a la función social, porque la función social es un límite al derecho de propiedad. ¿Por qué es un límite? Porque la propiedad como tal, como derecho, siempre va a estar por debajo o subordinada a que esa propiedad beneficia al interés social y al bien común. ¿Qué es el bien común? El bien no solo del propietario, sino el bien de la sociedad en su conjunto cuando uno ejerce el derecho de propiedad. Entonces, por ejemplo, tener la propiedad de una casa en la cual se cometan hechos delictivos, se cometan delitos,
esa ya no es una propiedad que cumpla un bien común. Al todo lo contrario, se va a constituir en una propiedad que sea perjudicial, que ponga en riesgo la seguridad, la vida de otras personas, cuando en esa casa se están cometiendo hechos delictivos. No sé, atracos, robos, o se están organizando grupos de personas que cometen ilícitos, ¿no? Pandillas u otros. Entonces, esa propiedad ya no está precisamente realizando el bien común y tampoco va a ser del interés social. Por ende, no cumple una función social. Entonces, vean, hay límites que el propietario debe realmente cumplir y subordinar su derecho de propiedad a dichos límites bajo lo que se establece como principio de la función social. La función social, por eso se dice, es la razón del funcionamiento de la propiedad como derecho real. Es importante tomar en cuenta ese aspecto entonces, en este caso. Bien.